María Rosario Marenco Ortega. Estudios: licenciada en Derecho por la Universidad Intercontinental y maestra en Derecho Civil por la Universidad US Semper, diplomado en Derechos Humanos por la misma institución. Actividades académicas: ha impartido cursos y talleres en el Instituto de Estudios Judiciales del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, tales como curso de reformas civiles y mercantiles y curso de capacitación para jueces en materia oral civil y mercantil, entre muchos otros. Cabe mencionar que ha tomado diversos cursos de actualización en esta misma institución. Publicaciones: ha sido parte del Comité Revisor y comentarista en diversas ediciones del Código de Comercio comentado por impartidores de justicia de la Ciudad de México, así como coordinadora del Código de Procedimientos Civiles comentado. Actualmente trabaja una nueva edición de este código en colaboración con un comité revisor integrado por jueces y magistrados. Actividades laborales: su trayectoria dentro del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México inició en 1997, ingresando a la Quinta Sala Civil como secretaria proyectista. Posteriormente fungió con el mismo cargo en la Primera Sala Civil, donde ocupó en distintas ocasiones el cargo de magistrada por Ministerio de Ley. De igual manera, ocupó el cargo de segunda secretaria de Acuerdos de la Presidencia y del Pleno del Tribunal. Fue juez civil y de extinción de dominio en el Juzgado 10º Civil. En el año 2011 fue nombrada magistrada de la Cuarta Sala Civil de este tribunal, donde se desempeña actualmente. Arrendamiento inmobiliario. Este tipo de foros se agradecen al tribunal, se agradecen al Consejo, a nuestro Instituto de Estudios Judiciales, porque nos permiten enriquecer nuestro conocimiento y compartir un poquito de la experiencia para que todos vayamos unidos hacia un mismo objetivo. ¿Cuál es este objetivo? Por parte de la autoridad jurisdiccional, evidentemente, la impartición de justicia. Tarea noble, pero tarea ardua. No es sencillo impartir justicia. Decía Ulpiano, la justicia es dar a cada quien lo que le corresponde. Hoy día no es tan sencillo, a veces se le da el derecho a quien demuestra tenerlo. No obstante, que la sentencia no sea una sentencia justa. Por eso, del otro lado, del lado del foro, la tarea de los señores postulantes es defender vehementemente los intereses de su cliente, como no a través, en el caso de los deudores, de tácticas dilatorias que solo perjudican al deudor, sino a través de demostrar sus conocimientos jurídicos, técnicos y procesales que permitan que el juzgador pueda otorgarles la verdad que se está buscando, demostrar que se tiene la verdad, pero no solo la verdad legal, sino también la verdad histórica. Dicho lo anterior, bueno, pues voy a entrar en materia del tema que nos ocupa hoy, que es el arrendamiento inmobiliario. El arrendamiento inmobiliario hace quizás 20 años se concebía como una materia muy fácil, como una materia de cajón, como una demanda que se presentaba de machote, se contestaba de machote y una sentencia casi que se podía programar en una computadora y darnos el resultado. Era una materia, dicho con todo respeto, que era injustamente desdeñada. Una materia que era, a pesar de que teníamos jueces del arrendamiento, se consideraba que no tenían razón de ser esos jueces. Esa especialización salía sobrando. Tan es así que se fueron extinguiendo esos juzgados de arrendamiento para convertirse en juzgados civiles que en su generalidad conocen también de la materia del arrendamiento inmobiliario. Sin embargo, el arrendamiento inmobiliario ofrece una serie de vicisitudes y de puntos específicos que complican la materia. Las épocas van marcando cierto tipo de legislación proteccionista, un día hacia el sector que arrienda, hacia el arrendador. Otro día cambian las circunstancias y la legislación se vuelve proteccionista del inquilino. Yo creo que lo justo es buscar un punto medio, un equilibrio sano entre arrendador y entre inquilino. Y esto lo vamos a ir viendo a lo largo del desarrollo de la plática. Lo que tenemos que hacer obviamente es comenzar por las generalidades del contrato. La definición se antoja muy sencilla. ¿Qué es el arrendamiento? Bueno, pues es un contrato
bilateral, donde una de las partes es el que da en arrendamiento el inmueble, y esto le transmite la posesión a la otra persona, que se llama arrendatario, ¿a cambio de qué? De un precio cierto. Hasta ahí no tenemos mayores problemas. La definición es clara, no tenemos mayor cosa que abordar al respecto. Nos empezamos a complicar, por ejemplo, cuando hablamos desde algo tan sencillo como el plazo del contrato. ¿Qué es el plazo del contrato? Bueno, pues es el tiempo de duración que los contratantes han establecido de manera voluntaria y expresa en el contrato. Normalmente los contratos de arrendamiento se celebran por tiempo determinado, ¿sí? Pero ¿qué sucede cuando se termina el plazo que se pactó para su vencimiento natural y las partes continúan con la relación contractual? Bueno, cuando existe la posesión por parte del arrendatario sin oposición de su arrendador, es lo que normalmente conocemos como que se actualiza la figura de la tácita reconducción. No debemos confundir, y muchas veces suele confundirse, la tácita reconducción con la prórroga del contrato. Y esto presenta dificultades al plantear una demanda o al contestarla y reconvenir. Normalmente, en el 99% de los casos, quien demanda es el arrendador. Y el arrendatario podrá, por ejemplo, reconvenir la prórroga del contrato. Pero esta es una figura distinta de la tácita reconducción. No hay peor error que poder considerarlas como sinónimos. Tácita reconducción se actualiza cuando, después de vencido el contrato y transcurrido el plazo para que se oponga el arrendatario sigue gozando de la posesión de nuestro inmueble arrendado. Entonces, el contrato, que era originalmente de tiempo fijo, ahora es de tiempo indeterminado. Y entonces, ¿ahora qué hacemos? ¿Será perenne? ¿Ya no se puede terminar la relación contractual? Sí se puede, obviamente, pero ahora sí que las reglas del juego cambian. ¿Por qué? Porque para que se pueda demandar ahora la terminación, tenemos que realizar una interpelación judicial o extrajudicial para avisarle a nuestro arrendatario que ya no queremos que siga ocupando nuestro inmueble, ¿sí? Y le vamos a dar un plazo para la desocupación. Ojo, si el contrato es para casa-habitación, el plazo no puede ser menor que el que nos marca la ley, que son, si no me equivoco, 30 días. Y esto no sucede con el contrato de arrendamiento de fincas destinadas al comercio o a la industria, porque el plazo que dice ahí es ¿cuánto? Un año. ¿A qué obedece? Dice, bueno, este es mi modo para vivir, porque aquí habito, aquí pernocto con mi familia, aquí como, aquí llevamos una vida hogareña. Entonces, aparentemente la importancia del arrendamiento casa-habitación debería permitir pues que tengamos más tiempo para desocupar el inmueble, porque es mi patrimonio, no mi patrimonio porque sea mi propiedad, pero sí mi casa, ¿no? Lo que sucede son las dificultades para desalojar voluntariamente o vía lanzamiento un inmueble que es una casa a una nave industrial, por ejemplo. ¿Dónde busco una nave que tenga las características que yo necesito en dimensiones, en espacios, en precios, en medio ambiente, en características del suelo, en fin? Esa es la razón por la que varía tanto el tiempo entre un arrendamiento de casa-habitación para su desocupación y para un inmueble de comercio o de industria, ¿sí? Entonces, una vez que se notifica la voluntad del arrendador para dar por terminado ese contrato que originalmente era de tiempo fijo y se vuelve de tiempo indeterminado, entonces sí estará el arrendador, en aptitud de venir a demandar la terminación del contrato. Todos sabemos que la terminación puede ocurrir por el vencimiento del plazo natural, entre otras cosas, o bien por rescisión del contrato. A veces cuando se demanda, las demandas no son claras. Vengo a demandar la terminación del contrato. Bueno, terminación lato sensu sería por el vencimiento natural de su plazo.
Sin embargo, si vemos los hechos, ahí podemos ver que lo que en realidad se está demandando es la terminación por rescisión, cuando invocan como causa de pedir la falta de pago de rentas o la falta de pago oportuno de rentas, que son dos temas diferentes. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? Bien. El otro supuesto es, en el contrato se pacta un término para que termine el mismo y el arrendador no quiere que su arrendatario continúe en el uso y goce de su inmueble. ¿Qué tengo que hacer para evitar que suceda esto que acabamos de comentar? Es decir, que opere la tácita reconducción. Tengo 10 días naturales para notificarle y oponerme a que siga en uso del inmueble. La notificación no quiere decir tengo 10 días para demandarlo, no. Puedo ir en una jurisdicción voluntaria a decirle, oye, te aviso, se terminó el contrato, ya no quiero que utilices el inmueble y te doy el término de los 30 días para que te salgas. Pasado ese término, después de que se notificó al inquilino, válidamente puede el actor venir a demandar la terminación del contrato. ¿Por qué? Porque se opuso lo que normalmente llamamos en tiempo y forma a que operara esa tácita reconducción. ¿Sí? Pero este aviso de no quiero que sigas en mi casa tiene que darse una vez que venció el contrato. Si yo pretendo notificarle a mi inquilino que ya no quiero que siga en uso de mi inmueble un día antes de que venza mi contrato, ese aviso no es válido, no surte ningún efecto legal. ¿Sí queda claro? Bien, cuando hablábamos de la prórroga les decía yo, no podemos entenderlo como sinónimo. ¿Por qué? Porque la prórroga se tiene que demandar cuando todavía está vigente el contrato. Y eso es lo que los arrendatarios muchas veces pierden de vista. ¿Por qué? Porque se esperan a que el arrendador les demande la desocupación y entrega porque operó el plazo o porque ya le notificó en la jurisbol que no quiere que siga rentando su inmueble, y es entonces en respuesta a esa demanda cuando viene el arrendatario y dice, oye, no, vengo a demandar la prórroga porque estoy al corriente en el pago de las rentas. Pues te felicito, qué bueno que estés al corriente en el pago de las rentas, pero no puedo prorrogar lo que ya no existe jurídicamente. El hecho de que jurídicamente no existe el contrato porque ya terminó su vigencia, ojo, no significa que entonces ya no tengo que cumplir ninguna obligación. Tengo que terminar con las obligaciones que conforme a la naturaleza del propio contrato, pues debo hacer. Una de ellas, ¿cuál es? La desocupación y entrega del inmueble. La otra es, evidentemente, pues el pago de las rentas que en su caso esté adeudando, el pago de los servicios a los que me comprometí, en fin. Entonces, sí queda clara la diferencia entre la prórroga y la tácita reconducción, ¿verdad? Bien. Siguiendo en el mismo esquema, un segundo tema que abordaría, que me gustaría tratar con ustedes, es precisamente el de la entrega y desocupación del inmueble. No es casualidad que el legislador emplee la conjunción copulativa y. Es decir, la desocupación es diferente a la entrega del inmueble. La desocupación es un acto unilateral por parte del arrendatario de empacar sus chivas y se sale del inmueble. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si el arrendamiento corría del mes de enero de 2017 a diciembre de 2017, del 1 de enero al 31 de diciembre, y el arrendatario se sale en mayo? Pero además no le avisa al arrendador. ¿Le entregó el inmueble realmente? Se salió del inmueble. Acto unilateral por parte del arrendatario. Para que ocurra la entrega, sí se convierte en un acto bilateral. ¿Por qué? Porque pongo en conocimiento a mi arrendadora que ya desocupé su casa por la razón que sea, en eso no nos estamos metiendo ahorita, pero la pongo en conocimiento de que ahí está su casita, ya no la quiero yo. ¿Cuáles sean las consecuencias de que yo le entregue a lo mejor antes de tiempo? Las vamos a ver ahorita. Pero para que se convierta en la entrega necesito que sea un acto bilateral
yo entrego, ella recibe, ¿sí? Ahí está la diferencia entre desocupar o entregar. Una cosa, insisto, la desocupación puede tener lugar sin la entrega, pero no al revés. Ajá. ¿Cuál es el objeto de que se le entregue al arrendador y que el legislador no se haya conformado con la desocupación? Bueno, simplemente y sencillamente en el ejemplo que les ponía. Si desocupo en el 5.º mes, ya bailo con 7 meses de arrendamiento, a ver quién se los paga. Entonces el hecho que yo desocupe no me libera del pago de rentas, ¿verdad? Aquí es donde surge además que ella tenga derecho, como mi arrendadora, a verificar si le estoy entregando el inmueble en condiciones similares a las que me entregó. Porque si ella me entregó un inmueble en estado de uso como debe ser, y vamos a ver más adelante, yo no le podría entregar un inmueble sin WC, sin lavabos, sin puertas, ¿sí? Esa es la finalidad de que se le entregue el inmueble, que ella pueda verificar estos casos. ¿Dónde se nos complica más el tema? Cuando la entrega ocurre durante el juicio, vía consignación de las llaves en el órgano jurisdiccional. Porque entonces surgen muchos factores que nos ponen a pensar, ¿y a partir de cuándo tengo por hecha la entrega? Porque también yo puedo decir, exhibo cualquier juego de llaves, a lo mejor las llaves, no sé, de mi oficina, se las exhibo al juez y le digo, te vengo a consignar las llaves del inmueble porque ya lo desocupé y aquí hago la formal entrega para que tú se las des al arrendador. ¿Podemos automáticamente con eso tener por hecha la entrega? No, ¿verdad? Porque nosotros ni conocemos la casa, ni sabemos si son las llaves o no. ¿Quién lo puede saber? El arrendador. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Hay una jurisprudencia, y como jurisprudencia nos obliga, que dice que el arrendatario es el más interesado en que el arrendador reciba el inmueble. ¿Para qué? Para liberarse del pago de rentas. Sin embargo, aquí es la opinión personal de su servidora, nada más. Creo que es a nosotros como autoridad a quien nos corresponde vigilar que el procedimiento cumpla con las más altas exigencias constitucionales: justicia pronta y expedita, completa e imparcial. Tenemos dos partes en el juicio, actor y demandado. Vamos a empatar al actor con el arrendador y al demandado con el arrendatario. Tengo como juzgador que hacer valer la igualdad y la equidad procesal entre las partes. Sin embargo, el hacer bien mi trabajo no significa favorecer a ninguna de ellas. Significa lo que comentaba al inicio de la charla: buscar una sentencia justa para las partes, no solo para una de ellas. ¿A qué voy? Vamos a pensar en un contrato de arrendamiento celebrado el 1 de enero de 2017 con vencimiento al 31 de diciembre de 2017 y cuya renta se pagaba de los días 1 al 3 de cada mes. ¿Sí? El arrendatario viene a consignar las llaves en el mes de junio de 2017 y las consigna el día 28 de junio. ¿Sí? Eso quiere decir que nuestro mes de renta de junio ya se causó, pero está por comenzar a correr el mes de julio. Si me presentan la promoción, yo estoy de acuerdo. No hay ningún artículo que obligue al juzgador a acordar a las 24 horas siguientes. Lo que nos dispone nuestro Código Procesal Civil es que el secretario de acuerdos tiene la obligación de dar cuenta dentro de las 24 horas siguientes a que ingresa la promoción y el juez tiene 3 días para resolver. ¿Vamos bien? Sin embargo, todos hemos escuchado hablar de la reforma constitucional, de los derechos humanos, de que tenemos que flexibilizarnos y ser más sensibles con los justiciables, de que tenemos que buscar la interpretación más favorable a la persona y que nuestro artículo, no me acuerdo si es el 20 civil, nos dice que hay que buscar evitarle perjuicios al que se le pueda causar en beneficio y en pro de no favorecer al que puede obtener un lucro, ¿no? ¿Qué haría yo en este caso? Está por vencer. ¿Qué tengo que hacer yo? A ver, ingresa la promoción, instruyo a mis secretarios de acuerdos, a ver, promociones de este tipo
me dan cuenta en 24 horas y acuerdo en 24 horas. ¿Para qué? Para que pueda yo darle la oportunidad al arrendador, tengo que darle mínimo, nos marca el 137 fracción cuarta o quinta por ahí del CPC, del Código de Procedimientos Civiles de nuestra entidad federativa, 3 días, ¿verdad? Para cuando la ley no nos señala otro término. Le voy a dar 3 días al arrendador para que manifieste lo que a su derecho convenga con la entrega de esas llaves. ¿Sí? Pero si yo como juzgador dicto un auto incompleto, un auto de ese vista a la actora para que manifieste lo que a su derecho convenga, lo dejo abierto. ¿Qué tendría que hacer el arrendatario ahí? Venir con el juez y decirle, oye, no, ordena la notificación personal y que se haga ya porque a mí me está corriendo el término. Creo que es a lo que se refiere nuestra Suprema Corte cuando dice que es al arrendatario el que le corresponde impulsar el procedimiento a fin de que se le tenga por hecha la entrega. No obstante ello, como juzgador, repito, ¿qué haríamos? Bueno, dictar el acuerdo a las 24 horas siguientes. Ese acuerdo que sea lo suficientemente claro, que se le diga al arrendador, tienes 3 días, no es una notificación simple, es un requerimiento, artículo 114 también del Código Procesal. Te requiero para que en el término de 3 días vengas a manifestarte respecto de las llaves que me están entregando con la desocupación concomitante del inmueble. Además, dicto un apercibimiento, porque los autos tienen que ser claros para las partes. Si yo no le impongo un apercibimiento al arrendador, no incurre en ninguna falta. Te doy 3 días apercibido que si no lo haces voy a tener por hecha la entrega y te voy a precluir el derecho, artículo 133 del Código Procesal. Eso va a hacer que el arrendador venga y diga, oye, ¿sabes qué? Bueno, señálame una fecha para la diligencia donde yo pueda verificar si son las llaves, pero necesito saber cómo está mi inmueble. Entonces, señálame una fecha para que podamos ir en presencia del actuario que tiene fe pública y veamos en qué calidad está el inmueble, me dé por recibido, pero a lo mejor me reservo para una acción de daños y perjuicios causados al inmueble. Porque es bien común que demande el arrendador y los daños y perjuicios que se hayan ocasionado al inmueble y nos dicen su demanda mismos que serán cuantificados en ejecución de sentencia. Y cuando viene la sentencia, palo. Se absuelve el demandado porque no probó. ¿Oh? Perdón, mientras no haya una sentencia que le autorice al arrendador tomar posesión del inmueble, ¿puede ir a verificar el estado del mismo? ¿El juez estaría debidamente fundando su resolución diciendo que es para ver si hay daños y perjuicios? ¿O sería interrumpir injustificadamente a la autoridad jurisdiccional la posesión pacífica que debe tener el arrendatario? Entonces, ojo, cuando se demanda esta prestación, no es una prestación que se pueda acreditar durante el procedimiento porque ni siquiera sabemos si va a proceder la rescisión o la terminación, que son las acciones que darían lugar a que salga el arrendatario y pueda entrar el arrendador a verificar el estado del inmueble. Entonces, sí es una prestación que se debe dejar para ejecución de sentencia, donde a juicio de peritos, en su caso, se determine si existieron daños que no sean consecuencia del uso normal y del transcurso que se causan al inmueble. Pero no es una prestación que podamos absolver al demandado de ella, porque estamos, creo yo, en una situación dándole una ventaja al arrendador que no es procedente. Así como el 2448E le da una ventaja al arrendatario con la que su servidora tampoco coincide, pero eso lo vamos a ver más adelante. Bien, entonces decía yo, el auto tiene que ser lo suficientemente claro y preciso. Debe ordenar la notificación personal y debe pedírsele al actuario, dada la premura en que va a empezar a correr otro mes de renta, que lo haga dentro de las 24 horas siguientes. La ley dice 5 días, reforma del 2009, artículo 110. Pero también le da la facultad al juzgador de que en caso de que considere que la notificación debe hacerse en otro término, lo puede ordenar. Entonces, todas estas determinaciones del juez, ¿están fundadas, sí o no? ¿Están motivadas, sí o no? ¿Son legales o no? ¿Son justas o no? Una vez que se hace esto, hay que verificar que la notificación efectivamente se lleve a cabo por parte de nuestro actuario. Ya que se hizo la notificación, la pelota cambia de cancha y nos vamos a la cancha del arrendador.
¿Qué puede hacer el arrendador? Pues no vengo y no desahogo el requerimiento. Entonces el juez ya está en aptitud de decir, como no veniste en el término de 3 días que te concedí, te hago efectivo el apercibimiento, te declaro precluido tu derecho y tengo por hecha la entrega, con las consecuencias que esto implica. Mostraste un desinterés. Ese desinterés procesal de tu parte no puede perjudicar a tu adversario. ¿Sí? Una vez que sucede esto, puede ser que el actor venga y diga, oye, sí son las llaves, vamos al inmueble, el inmueble está en perfectas condiciones. Bueno, pues se tiene por completada y por perfeccionada tanto la desocupación como la entrega del inmueble. Esto por lo que hace a la desocupación y entrega del inmueble. De aquí surge otro tema que nos lleva a pronunciarnos sobre la forma del contrato. La ley dice en apariencia, en apariencia porque el debe es como una jiribilla de la ley, dice el contrato debe, es un imperativo categórico, no es opcional, debe celebrarse por escrito. Pregunta, ¿qué sucede si no se celebra por escrito? ¿Es nulo? ¿Es inexistente? ¿Dejó de crear obligaciones y derechos entre las partes? Hay ocasiones en que se demanda la terminación o la rescisión de un contrato verbal de arrendamiento y sucede que se desecha la demanda porque no tiene la forma escrita. Primero, no podemos desechar una demanda más que por motivos notoriamente de improcedencia de la demanda. No te voy a obligar a llevar un juicio estéril. Pero esto no es una cuestión notoriamente improcedente. Él dijo que su contrato es verbal. En nuestro derecho no existen las nulidades de pleno derecho. Tiene que haber una acción o una excepción donde se le pida al juez decláralo nulo por falta de forma y sería una nulidad relativa, ni siquiera sería una nulidad absoluta. Pero además estamos prejuzgando el fondo del asunto y con justa razón el abogado se va en queja porque le desecharon una demanda porque el contrato no fue escrito. Pero hay otras ocasiones donde desafortunadamente nos vamos más allá. Nos dicen que el contrato fue verbal y se le previene al litigante, oye, exhíbeme el contrato, si no te desecho la demanda. ¿No? Y entonces viene corriendo el abogado y desahoga la presión. Oye, juez, espérame, te dije que el contrato es verbal. No cumpliste, se desecha la demanda. Ups, aguas con eso. Aguas con el 17 constitucional. No, pues ya dijimos, o sea, espérame. Es más, tan hay jiribilla que creo que es el 24-22 del Código Civil, artículo 24-22, que dice algo del arrendamiento verbal. Entonces la propia ley, aunque en el primer artículo te dice debe ser escrito, acá te da la posibilidad de que sea verbal. Entonces, aguas cuando desechemos una demanda por esta razón. Es el artículo 24-10 del Código Civil el que habla del arrendamiento verbal. Bien. Vamos a pasar a otro tema que son las obligaciones de los contratantes. Vamos a empezar por el arrendatario. Pues, ¿cuál es su principal obligación? Pagar la renta, y nos dice la ley, en la forma y tiempo convenidos. Primero vamos a hablar de la forma. ¿Qué entendemos por la forma? Bueno, la forma es el procedimiento que establecen convencionalmente las partes en el contrato de en qué numerario le va a pagar el arrendatario. Puede ser la renta en dólares, en pesos moneda nacional, en euros, puede ser en efectivo, puede ser en cheque, puede ser incluso en frutos. Esa es la forma. Si atendemos también a la forma en otra de sus acepciones, nos referiremos al lugar de pago. Ajá. Y aquí vienen otra vez las complicaciones del arrendamiento.
¿Qué sucede con el lugar de pago? Puede ser que en el contrato se pactó que es el domicilio del arrendador y se precisó su ubicación. No tenemos mayor problema, ¿va? Vamos a pensar que la renta se paga los días del 1 al 5 de cada mes. Tenemos lugar de pago, domicilio del arrendador ubicado en tal lugar. Sexto día no pagó, en mora. No tenemos mayor problema. Pero ¿qué sucede cuando tenemos igual días de pago del 1 al 5 de cada mes? Tenemos domicilio de pago, sí, el del arrendador, pero no tenemos su ubicación. Y ojo cuando hablamos de la ubicación del lugar, porque a veces decimos, ¿cómo dicen? El domicilio del inmueble. ¡Ay! Los inmuebles tienen personalidad, porque yo sabía que el domicilio es un atributo de la personalidad, ¿no? Y decimos, el domicilio del inmueble es el domicilio donde se ubica el inmueble, porque el domicilio es mío, no es del inmueble. Pero bueno, estamos en que teníamos el domicilio, pero no se precisó dónde está ubicado. Aquí ya tenemos una complicación. ¿Qué pasa cuando viene el arrendador a demandar la rescisión del contrato de arrendamiento por falta de pago de rentas, pero no demuestra en juicio que el arrendatario conocía su domicilio? Entonces simplemente la acción va a ser improcedente porque no hay mora. No se demostró en el juicio que el arrendatario sabía que el arrendador vivía en Xola número 13X, ¿no? Entonces no puedo incurrir en mora, porque a pesar de que dice que es en tu domicilio, yo no lo conozco y la carga probatoria de demostrar que yo sabía cuál era es tuya. No lo acreditaste, la acción es improcedente. Y ojo, dije improcedente, no infundada. Y las acciones infundadas y las improcedentes tienen consecuencias procesales para las partes. Las acciones improcedentes conllevan al pago de costas, las infundadas no. En una acción infundada necesariamente entré al fondo del asunto, en una acción improcedente no. Y aquí lo único que hago es no entrar al estudio de la acción porque no hubo mora, que es un requisito de procedibilidad de la acción de rescisión. Entonces la acción no es que sea infundada porque nunca analicé el fondo, es improcedente. ¿Y eso qué dice? Que el actor, una vez subsanado el vicio, podrá ejercitar la acción de rescisión nuevamente. ¿Qué hago para subsanar el vicio? Bueno, pues voy en unas diligencias de jurisdicción voluntaria y te digo, oye, en el contrato, en la cláusula primera, pactamos mi domicilio como lugar de pago, pero no te dije cuál era, aquí te lo vengo a notificar. Ah, bueno, se subsana y después de eso ya podrá intentar su acción de rescisión si el arrendatario incurre en mora. ¿Ok? El otro supuesto, se pacta el inmueble arrendado como domicilio de pago. Pues tampoco tenemos mayor problema porque será carga procesal del arrendador demostrarle al juez que acudió mes con mes a requerirle el pago de la renta al señor en el inmueble arrendado. ¿Y por qué digo en el inmueble arrendado? Fíjense qué curioso. El otro supuesto es, no se dijo nada de dónde se va a pagar la renta, no se dijo ni si en tu casa, ni si en la mía, ni aquí, ni allá, no se dijo nada. No hay lugar de pago. El artículo 24-27 dice que si no se pactó lugar de pago de la renta, esta se va a pagar en la casa habitación o despacho del arrendatario. La primera pregunta que yo haría es, ¿eso es sinónimo necesariamente de el inmueble arrendado? No, ¿verdad? Los criterios de la Corte y de nuestras autoridades federales se han inclinado todos por decir, esto es sinónimo de en el inmueble arrendado. En opinión de su servidora, puede ser así o puede no ser así. Porque primero, si nos vamos a la interpretación literal o gramatical del artículo, dice en la casa habitación o despacho del arrendatario. No dice en el inmueble arrendado, y si el legislador hubiera querido que fuera en el inmueble arrendado, hubiera puesto en el inmueble arrendado porque estamos hablando del arrendamiento inmobiliario. No lo dijo así.
Entonces yo creo que es válido porque además los criterios que sustentan que es en el inmueble arrendado se han enfocado a la discusión de que no es en el del arrendador y que no se vale que unitariamente después venga el arrendador y ante la ausencia de no dijimos si en el tuyo o en el mío, ahora quiero que sea en el mío porque está variando unilateralmente las condiciones del contrato. En ese sentido son los pronunciamientos, pero hasta donde yo tengo conocimiento no hay pronunciamiento en el sentido de que no sea válido. Vamos a pensar en un arrendamiento de casa-habitación. La ley dice en la casa habitación del arrendatario, pues no hay mayor problema, es en el inmueble arrendado, coinciden, pero también me da la posibilidad que en un arrendamiento de casa habitación pueda yo requerirlo en el despacho del arrendatario. ¿Por qué? Porque nunca está en su casa. Me es más fácil localizarlo en su despacho, y por despacho no entendemos despacho jurídico, despacho contable, despacho de ingenieros, despacho de arquitectos. Nos referimos a la acción de despachar, es donde tiene que el principal negocio, asiento de sus negocios, ¿no? ¿Sería o no sería válida esta interpretación? La ley no dice en el inmueble arrendado, y lo que menos tenemos que hacer es dificultarles a los señores litigantes y a las partes, pues que se cumplan las notificaciones que son necesarias en el juzgado. Entonces, válidamente podría efectuarse la notificación, aún siendo casa habitación, en el despacho del arrendatario, porque la ley en una interpretación gramatical así lo permite. Y creo que no iríamos tampoco contra la jurisprudencia porque, insisto, los pronunciamientos que se han hecho en la interpretación jurisprudencial no han tocado estos puntos de que no sea válido la notificación en el domicilio del arrendatario, pero si es casa habitación, pues en el de su despacho si no lo encuentro en su casa habitación. O bien tratándose de vamos a pensar en un arrendamiento comercial, primero lo intento en su casa habitación, la ley me lo permite. Otra de las obligaciones del arrendatario es el depósito en garantía. Normalmente en los contratos siempre se pacta un depósito en garantía, ¿verdad? ¿Qué es el depósito en garantía? No es una pena convencional. Es una forma de cumplir anticipadamente con ciertas obligaciones pecuniarias del arrendatario. Por ejemplo, pues me quedó a deber 2 rentas. Normalmente se pactan 2 rentas, pero a veces en contratos leoninos hasta 3 rentas de depósito. Exactamente. Entonces prácticamente pues me aseguro todo mi año, ¿no? En tratándose de arrendamientos comerciales o industriales, que bueno, se entiende que el arrendatario tiene más posibilidades de garantizar anticipadamente el cumplimiento, por lo menos en el pago de su obligación principal, que es la renta. Pero ¿qué sucede? Muchas veces el arrendador pretende quedarse con el depósito en garantía, y muchas veces el arrendatario pretende y reclama en juicio que se le devuelva el depósito en garantía, y ninguno de los dos actúa con buena fe o lealtad procesal ni contractual. Se pacta en la mayoría de los contratos este depósito en garantía, pero en muchos no se establece, como cuando se otorga un préstamo, en este acto te lo entrego y este contrato sirve como el recibo más eficaz que en derecho proceda. No siempre es así. A veces se dice, el arrendatario entregará, tiempo futuro, un depósito en garantía equivalente a 2 meses de renta. ¿Cuándo? No lo dice el contrato. Entonces, han sucedido muchos casos en que se presume por parte de la autoridad jurisdiccional pues que fue a la firma del contrato, porque si no, no se hubiera firmado, porque el arrendador busca protegerse lo más posible. Pero ya hay un criterio de la 10ª época que dice que las máximas de la experiencia en este caso no están autorizadas. ¿Por qué? Porque mi experiencia como juzgadora puede ser convergente o divergente de su experiencia como juzgadora, o de la señora juez, o de la señora magistrada, del señor magistrado, del señor juez, de las señoras juezas. Entonces cada quien vamos a hablar como nos va en la feria. Creo que la idea no es esa. Para que pudiéramos hablar de una máxima de la experiencia que nos permita tener una presunción grave respecto a que se entregó el depósito en garantía, necesitaríamos hacer un estudio de investigación profunda de todo el tribunal para ver
cuál es la mayoría de los casos que permite llegar a esta conclusión. Ya se nos adelantaron por allá en los tribunales federales, ya hicieron el estudio y se demostró que no es la mayoría de los casos. Entonces, si el contrato no establece cuándo se iba a entregar el depósito en garantía y en el juicio se reclama la devolución, es carga procesal del arrendatario demostrar que sí entregó ese depósito en garantía y obviamente que está al corriente en todas sus obligaciones para que le devuelvan ese depósito en garantía. Si quieren, les doy el dato de la tesis. Es un criterio aislado, pero es el primero que se pronuncia en este sentido. Es criterio de la 10ª época de este circuito y es el 20-12-412. Ajá. Bien, otra obligación de nuestro arrendatario es responder de los daños y perjuicios causados al inmueble. ¿Siempre? No. Cuando exista culpa o negligencia de su parte, así como de sus familiares, de sus sirvientes o de la gente que habite o trabaje en el inmueble. Ajá. Tiene que usar el inmueble solo para el uso convenido o conforme a su naturaleza. Esto tampoco nos ofrece mayor problema ni mayor comentario, más que decir que obviamente puede ser causa de rescisión. Si yo te lo renté para casa habitación y resulta que te dedicas a hacer bombas ahí, pues será causa de rescisión, ¿no? Porque además ahora con la extinción de dominio, imagínense, está fuerte, ¿no? Espero que no haya jueces de extinción de dominio por aquí. Entonces, aquí hay una situación curiosa, pero lo quiero abordar al tocar una de las obligaciones del arrendador con un caso práctico que me llamó en lo personal mucho la atención. Está aquí presente uno de mis compañeros y amigos de la cuarta sala que coincidirá conmigo, en donde cobra aplicación lo que yo les decía, hay que juzgar con una visión más humana. No, a veces somos muy rigoristas porque así crecimos durante nuestra trayectoria, no solo de estudiantes, sino gran parte de nuestra trayectoria profesional y laboral hasta el paradigma del 2011, ¿no? Pero ya del 2011 acá, pues ya son 7 años, ya tenemos que haber cambiado el chip, ¿no? Entonces, ahorita les voy a decir a qué me refiero. Dentro de las obligaciones del arrendador, obviamente la principal, ¿cuál es? Entregarle la posesión material al arrendatario. Esta entrega de la posesión tiene características que debe cumplir. El inmueble tiene que ser salubre, higiénico y seguro. Y además ser funcional para el uso convenido o de la naturaleza propia del inmueble que estoy rentando. Como otra obligación, tiene que conservar la cosa en buen estado. Bueno, ¿y cómo le hago si la posesión la tiene él? Y si no, lo puedo ir a molestar para ver cómo está mi inmueble. Pues obviamente hay dos vertientes aquí. La primera se refiere al mantenimiento del inmueble arrendado. Y eso no necesito que nadie me avise. Tengo que dar un mantenimiento periódico de acuerdo a la naturaleza del inmueble. ¿Para qué? Para que no falle la luz, para que no falle el drenaje, para que no falle el agua, el gas, no sé, las instalaciones básicas, ¿no? Mantenimiento. La otra situación es que haya un desperfecto. Yo seré responsable siempre y cuando el arrendatario me notifique oportunamente. Resulta que había una fuga en el departamento o en la casa arrendada y el arrendatario se tardó 1 mes y medio y claro que ya hay humedad en todas las paredes. ¿De quién es la culpa? Pues del arrendatario, ¿no? Eso no es un aviso oportuno, y no quiero hacer referencia al periódico, ¿no? No es un aviso oportuno del desperfecto. No me dio la oportunidad de evitar que el daño se propagara, que fuera mayor, que el costo de la reparación fuera mayor. Otra de mis obligaciones como arrendador es no interrumpirte en la posesión del inmueble, a menos que se trate de una reparación indispensable y urgente. Y aquí me voy a meter con el caso práctico. Resulta que de las pocas veces que al menos en mi experiencia, y por eso digo, mi experiencia puede ser distinta a la del resto de mis compañeros juzgadores que están aquí, una demanda de rescisión de contrato, pero promovida por el arrendatario. ¿Por qué?
Bueno, pues por la existencia de vicios ocultos en el inmueble, que es otra de las obligaciones del arrendador, responder por los vicios ocultos si son anteriores a que yo te di en arrendamiento mi casa. Resulta que es un departamento en planta baja y resulta que en la temporada de lluvias, con lluvias, no digan tormentas, lluvias de moderadas a fuertes, se inunda. Pero además por el WC, por la regadera y por todos lados empieza a salir materia fecal. Amares, cucarachas, así. Exactamente. Pero pues yo me lo estaba imaginando cuando estaba leyendo el asunto y dije, no, sí, la rescisión, ¿no? Había que analizar obviamente las pruebas de las partes. Y me encuentro con una sentencia absolutoria. De verdad, lo estoy diciendo para efectos académicos nada más. Y con todo respeto para que esto nos ayude a mejorar nuestra forma de juzgar y de ver las cosas. Estamos acostumbrados muchas veces a sacar sentencias que no adminiculan las pruebas cuando se valoran. Con eso ya violamos el artículo 402 cuando es materia civil. El señor arrendatario exhibió fe de hechos, exhibió fotografías, exhibió mensajes de estas cosas, ¿cómo se llaman? WhatsApp, correos electrónicos de él con la arrendadora. La arrendadora de un cinismo, bueno, ¿sí te acuerdas cuál es, no? De un cinismo bárbaro. Pues sí, pero pues esas no es cosa mía, eso es cosa de la delegación. Oye, no, la tubería está dentro de tu inmueble. Ah, pero no les cobro mantenimiento. Esa sería causa para justificar, de veras, las fotografías del inmueble inundado 2 metros pero con aguas negras, asqueroso, fotografías de las ronchas que le salieron, de las enfermedades que tuvo y que le comunica a ella. Le dice, oye, me voy a tener que salir en lo que desasuelvan ahorita y me voy a ir a un hotel, ¿no? Y exhibe los recibos del hotel y todo, y le contesta ella en el WhatsApp, pues ¿para qué te sales? A mí me pagas la renta completa. Porque así fue estipulado, ¿no? Entonces me hubieras consultado para ver si yo estaba de acuerdo en la tarifa del hotel. El señor se fue a un hotel, no crean que no es comercial, ¿no? Y me van a decir, cótele mi chavo, no. A uno grandote, no. Se fue uno chiquito de 200 pesos la noche. Y no se los quiso pagar. Exhibidas las fotografías, la fe de hechos, que ella reconoce en los mensajes de WhatsApp, reconoce, pues sí, sí está mal, pero ¿qué quieres que yo haga? Dile a la delegación. No. Ve tú y hazlo, porque tú eres la dueña y tú eres la que estás legitimada frente a la delegación y no solo mi departamento. Los tinacos así, asquerosos. Pero pues no, a la autoridad jurisdiccional no le bastó y absolvió. Y condenó al pago de todas las rentas. Sí. Entonces no se me hace que sea una sentencia ni legal ni justa, ¿no? Primero porque podemos porque va valorando las pruebas una por una. Dice, no, los WhatsApp no son prueba fidedigna. No hubo confesional porque pues el abogado consideró que con todo lo que había exhibido y los WhatsApp reconocidos por ella, pues ya estaba acreditada la acción. Entonces desiste de la confesional hasta donde recuerdo. Y entonces dice, no, las fotos, las fotos como sé que son de la casa. Oye, te las está reconociendo en los mensajes de WhatsApp. Llega con la contestación, sí, nos carteamos en ese término de los WhatsApp, pero pues no, él no tiene la razón. Entonces, me parece que nuestra labor es más allá de eso, ¿no? Tenemos que tener una visión más humana de las cosas. No porque no tengo una prueba confesional en juicio o una pericial, voy a dudar de lo que me están enseñando, porque además le exhiben un CD que se llevó a cabo de una inundación con una lluvia, de cómo se veía todo eso, ¿no? Y aquí en un error procesal no se muestra en la audiencia y entonces pues ni siquiera lo valora en la sentencia, ¿no? Pero eso sí lo tuvo por desahogado el CD.
¿Qué dice? No sé, pero lo tengo por desahogado. No, pero a la hora de la sentencia, pues como no sé qué, mejor ni me meto, no lo toco, no lo menciono. ¿Para qué me comprometo, no? Entonces, de que está ahí está, ¿no? Entonces, pues ¿qué hacemos nosotros? Decimos, oye, no, a ver, lo tuviste por desahogado, que no tengo los términos en que lo hiciste es otro boleto. Que hace 50 años necesitábamos que nos trajeran el aparato donde íbamos a reproducir el video, el audio, era porque el tribunal no contaba ni siquiera con computadoras, teníamos máquinas de escribir. Pero hoy en día, decir que no valora una prueba, que el juez tuvo por desahogada, porque no le exhibieron el aparatito, pues creo que ahí es donde somos rigoristas. Porque sí hay artículo que dice que debe exhibir el aparato donde se va a reproducir. Pero insisto, ese artículo fue creado hace 60 años y no ha sido objeto de una reforma. Ahí es donde tenemos que entrar nosotros con una visión más humana para decir, no le exhibieron al juez el instrumento, pero aquí lo tengo. La computadora le pico aquí y sale una cosita donde cabe el CD, lo meto y ya se reproduce bien bonito. ¿Qué hizo la sala? Con plenitud de jurisdicción entró a valorar esa prueba y bueno, después de ir al baño 3 veces ¿no? Porque estaba asqueroso de verdad, ¿qué pasó? Se le dio la razón al arrendatario. O yo y lo pusimos, no me acuerdo si en la sentencia, que si a alguno de nosotros le gustaría vivir en un lugar así, ¿sería digno? ¿Dónde está el cuarto constitucional? Vivienda digna y decorosa. Está violando las principales características de la posesión como se la debe entregar el arrendador. Por eso dije, cuando llegue a las obligaciones del arrendador, quiero tocar este punto. Porque yo te tengo que entregar una posesión que te permita disfrutar pacíficamente el inmueble. Y pacíficamente no me refiero a que el niño de enfrente te esté tirando piedritas o te rompa la ventana con el balón. Me refiero a que per se mi inmueble te debe garantizar salubridad, higiene y seguridad. Y aquí no había ni salubridad, ni higiene, ni seguridad. Y ella reconoce que estos vicios ocultos, porque cuando yo llegué y vi el inmueble, estaba pintadito, se veían nuevas las puertas, la cocina muy limpiecita. Pero resulta que cuando fui, había un solezazo del tamaño del mundo. No estaba lloviendo. Si yo hubiera visto, cuando fui a ver el inmueble para ver si me convencía a rentarlo en el precio que me lo daban, que cae una tormenta y que de repente sale por ahí volando algo, pues no lo rento, ¿verdad? Y si lo rento, ahí sí, ya no puedo hablar de un vicio oculto. Aceptaste las condiciones en las que te entregué el inmueble y eso está por verse. Pero es un vicio oculto que solo salió, si yo lo renté en enero, la época de lluvias empieza en abril, marzo, pues 2 meses después, y de ahí para acá. Y me enfermé del estómago, y me enfermé de la piel, y me enfermé de todo. Pues digo, la sentencia tiene que ser justa, ¿no? A veces, y ojo, con la justicia me refiero justa para las dos partes. Porque no puedo cobijar al de acá descobijando al de acá, porque la materia civil es de estricto sentido. Entonces, cuando vamos a aplicar el ejercicio de ponderar derechos humanos, hay que tener cuidado en no perder de vista los estándares de igualdad y equidad procesal entre las partes. Antes de tocar el último punto que tengo aquí, que seguramente les interesará y que se refiere a la presunción de pago, quiero hablar un poquito en el ámbito procesal, sobre todo con los recursos, ¿no? En septiembre de 2009, los recursos en el Código Procesal Civil tuvieron un cambio de 360 grados, ¿no? Se introduce nuevamente, porque no es una figura nueva, la apelación preventiva, que estuvo vigente por allá de la quinta época de nuestro semanario judicial de la Federación. En materia de arrendamiento siempre ha existido y siempre quedó vigente. Todas las apelaciones en materia de arrendamiento inmobiliario son de tramitación preventiva o conjunta con la que se llegue a interponer en contra de la sentencia definitiva. A diferencia de nuestros juicios hipotecarios, por ejemplo, que todos son de tramitación inmediata. Tenemos un capítulo especial y un título especial que es de nuestro arrendamiento inmobiliario. Todos sabemos que la regla especial prevalece sobre la regla general. ¿Qué sucede? Hay muchas ocasiones que nuestros apelantes nos piden que, bueno, a los jueces les piden que se admita el recurso en ambos efectos.
lo primero que tenemos que hacer es verificar, ya sea un arrendamiento o la materia que sea, que no nos pidan que un asunto cuya apelación procede en efecto devolutivo se admite en ambos efectos, porque muchas veces hay omisiones en este sentido. No nos damos cuenta que en el escrito de expresión de agravios nos están pidiendo que se admita el recurso en ambos efectos, y nos vamos a la regla que tenemos establecida, si es juicio ordinario 692 bis, perdón, y no nos pronunciamos. Y acuérdense que hay un artículo que nos dice, si la apelación procede en el efecto devolutivo, pero el litigante cree que va a sufrir un perjuicio de difícil o imposible reparación, procede la apelación en ambos efectos, siempre y cuando garantice los posibles daños y perjuicios por esa suspensión. Y ahí está establecido en la ley, pero eso está en la parte general del código. La parte especial en el tema de arrendamiento dice, todas las apelaciones que sean antes de la sentencia definitiva son de tramitación preventiva y efecto devolutivo, obviamente. La propia sentencia definitiva en materia de arrendamiento es en efecto devolutivo, no en ambos efectos. Entonces, ya hay tesis y jurisprudencia que dice, oye, aunque el litigante te pida que sea en ambos efectos, no, porque hay una regla especial que te impide y que sí se contrapone con esto, que es la apelación en ambos efectos. Porque si bien el propio artículo, creo que es el 966, si no me equivoco, te dice, tú puedes aplicar la parte general del código para el arrendamiento, sí, ojo, siempre y cuando no contravenga las disposiciones especiales. La apelación en ambos efectos sí controvierte y sí contraviene las disposiciones especiales de la propia materia del arrendamiento. La apelación, así sea en contra de la sentencia definitiva, siempre será en efecto devolutivo. ¿Sí vamos bien? ¿Vamos claros por qué? ¿Qué sucede? Cuando se admite la apelación en efecto devolutivo, de todas maneras, para que el arrendador pueda ejecutar, necesita exhibir una fianza para garantizar los posibles daños y perjuicios que con esa ejecución, porque la resolución está sub iudice, se le puedan ocasionar al arrendatario. ¿Sí? Era un punto que quería comentar con ustedes. Otro punto que no voy a tocar muy a profundidad porque sería materia de otra conferencia, de otra plática, es el tema relativo al fiador. Todos vamos, cuando vamos a rentar un inmueble, y vamos a la papelería y compramos un machote, ¿no? Y resulta que en el machote dice que el fiador se obliga mancomunada y solidariamente con el arrendador. A ver, ¿cómo con el arrendatario? ¿Cómo? La mancomunidad y la solidaridad se excluyen. ¿Qué significa la mancomunidad? Tantos deudores vamos a existir, entre tantas partes se va a repartir la deuda si no hay un porcentaje pactado para cada quien. Por ejemplo, que yo responda por el 70 y ella por el 30, son 50 y 50 si no pactamos nada en contrario. La solidaridad es, yo le puedo exigir a cada uno de mis codeudores el total de la deuda y este podrá repetir en contra del otro, pero pues yo no puedo entender, a ver, mancomunada y solidariamente se obliga a responder. Si es solidariamente, no es fiador, pues porque la fianza es un contrato accesorio al principal, ¿no? Y yo, fiador, voy a responder solo si, sí y solo si mi arrendatario no responde. Tan es así que en esa figura se me permite renunciar a los beneficios de orden y exclusión. Pero en la obligación solidaria no. En la obligación solidaria, si no la quiere demandar a ella y me demanda a mí, es válido. Entonces, ojo cuando dictemos una sentencia, porque en Timbuktu sucede que se condena a responder mancomunada y solidariamente. Digo, me han platicado. Aquí no, pero en Timbuktu sí pasa. En Timbuktu sí pasa. Entonces, no podemos condenar, o sea, caer en el mismo error del machote del contrato de la papelería. Hay que examinar bien cuál es la intención de las partes. Si fue de veras fiador, si fue obligado solidario, o qué fue. Pero no caer en el mismo seco. Pues como no sé qué quiso decir, se condena mancomunado y solidariamente, ya hay a ver después, ¿no? Ok. Bueno, pues entonces pasemos a nuestro tema final, que es la presunción de pago.
Reforma al artículo 2448E del Código Civil, mal puesto por el legislador, 2428E, y entonces hay que estarle poniendo un SIC. ¿Y por qué el SIC? Porque no somos legisladores para decir cuál es el artículo correcto. Tal cual aparece en la ley, tal cual es. Por ejemplo, yo a lo mejor en una cuestión muy purista, si ustedes quieren, yo no estoy de acuerdo con que se diga el Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, porque no soy legislador y no le puedo cambiar el nombre a una ley. Aunque estamos en la Ciudad de México, ¿a quién le corresponde el nombre de las leyes? Al legislador. Mientras el legislador no diga Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, sigue siendo para el Distrito Federal. Entonces, en este tema es 2428E SIC, entiéndase 2448E. Se reforma este artículo y tiene consecuencias procesales y sustantivas. ¿Por qué? Porque resulta que el artículo 2425, creo que es, le dice al arrendador: tú tienes derecho a recibir todas tus rentas desde que entra en posesión del inmueble y hasta que se sale, y te lo entrega. ¿Sí o no? Ah, pues no es cierto. Conforme a este artículo, no. Se presumirán pagadas todas las rentas si el arrendador en un término que no exceda de 4 meses, y ahorita voy a explicar por qué, no le ha entregado recibos o no lo ha requerido. Entonces, lo vamos a ver con un ejemplo ahorita. Resulta que sí le estoy quitando al arrendador ese derecho por una presunción de pago. Presunción. La Corte en 2006 avienta una jurisprudencia que después abandona en parte el criterio porque se da cuenta que está mal, y en 2011 corrige ese error y dice: a ver, para que opere la presunción de pago, yo había dicho que el requerimiento tenía que ser antes de que venciera el 3er mes, pero no me hagan caso porque estoy así como que 1, bueno, no, es menos, son como 5, ¿no? Entonces, la Corte dijo: no, no es así. Entonces, es antes de que venza el 4.º mes. ¿Por qué? Porque el propio artículo dice más de 3 meses. Y a ver si no me pongo con eso de que 5 que es más o menos. Más de 3, 4. Porque 2 es menos que 3 y 4 es más que 3. Ay, sí me salió. No, entonces, tiene que ser antes de que venza el 4.º mes que esté impagado. ¿Sí? Porque el propio artículo así lo dice y es una interpretación pues muy literal, no necesitamos más. ¿Cuáles son los requisitos para que prospere esta excepción en juicio? Las autoridades federales están empezando a decir que se tiene que estudiar de oficio. ¿Por qué? Porque está en el capítulo y título del arrendamiento inmobiliario destinado a la casa habitación. En lo personal, mientras no haya una jurisprudencia que me obligue, no lo voy a hacer. Primero, porque eso sí está en contra de jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ya dijo que el primer requisito para que se pueda estudiar es que se oponga la excepción de pago sin comprobación. Es decir, si yo digo: oye, es que sí le pagué, pero era en depósito bancario, o acuérdense que los vouchers son una especie de recibo, entonces no es pago sin comprobación. Yo le pagué y él no me dio los recibos. Es pago sin comprobación, así de liso y así de llano y así de sencillo. Pero necesito que el arrendatario lo oponga como excepción, porque bajo el criterio de que está en las disposiciones de orden público e interés social, pues que el arrendador presente su demanda, que no venga el demandado y yo me aviento todas las disposiciones de ese capítulo para ver en qué le ayudo al arrendatario. Porque todas son de orden público y de interés social, ¿o no? En el capítulo de arrendamiento inmobiliario. No esta sí y esta no. Entonces tendría que estudiar de oficio todas esas disposiciones, aunque no me hagan valer excepciones, para determinar si tiene la razón o no el arrendador. Entonces, para mí, en lo personal, esa no es una razón suficiente para que yo estudie de oficio la presunción legal. La Corte, insisto, ya dijo en 2011, el primer requisito es que se oponga a la excepción de pago sin comprobación. Si no hay excepción, es lo mismo. Yo puedo advertir como juzgador que una acción está prescrita, pero no lo puedo hacer valer, tiene que ser materia de excepción, a diferencia de la caducidad de la instancia. ¿Por qué? Porque ahí no estoy matando el derecho sustantivo, estoy matando la oportunidad procesal, pero tú la puedes hacer valer más adelante.
Bueno, se opone la excepción. El segundo requisito es que no haya, bueno, más bien, que el arrendador, como ya dije, no haya hecho el requerimiento antes de que venciera el cuarto mes. Y obviamente que se trate de arrendamiento de casa-habitación. A veces vienen las personas morales y quieren hacer valer la presunción de pago. Y entonces pues les decimos no, porque está dentro del capítulo de las disposiciones del arrendamiento inmobiliario de casa-habitación. Y muchos dicen, bueno, pero ¿por qué la distinción? O sea, vamos a hablar de la discriminación. ¿Por qué me discriminas? Bueno, no es la autoridad judicial. En todo caso, vete contra la autoridad legislativa. Pero además la razón de ser de la exposición de motivos se desprende que es porque cuando yo rento, era lo que les decía, cuando yo rento un inmueble para casa habitación es porque lo voy a usar para vivir. No es mi negocio, no lucro con él. Es donde duermo, es donde vivo, es donde como, donde disfruto los fines de semana a lo mejor con mi familia. Por eso está pensado y destinada la presunción de pago en un afán proteccionista del legislador en 2004 para el arrendamiento de casa-habitación. Entonces, si ponemos un caso práctico, se demanda la rescisión y aquí la presunción de pago, insisto, y como lo venía comentando, pega tanto en la acción de rescisión como en la acción de pago de rentas. Sabemos que las acciones de rescisión y pago de rentas son independientes, ¿verdad? Entre sí. No son contradictorias y puede ser que la de rescisión por regla general a lo mejor no prosperó, pero la de pago de rentas sí. Precisamente por este derecho sustantivo del arrendador y obligación del arrendatario de pagarle la renta mientras ocupe el inmueble y no haya alguna causa de excepción. Pero aquí la presunción de pago le pega tanto a la rescisión como al pago de rentas. El contrato se celebra en el mes de enero de 2017, va a concluir en diciembre de 2017. Viene el arrendador a demandar la rescisión y presenta su demanda en el mes de en el mes de junio, el día 10 de junio. Días de pago de renta del 1 al 3 de cada mes. Viene la parte demandada, opone su excepción de presunción de pago. Y entonces al momento de analizarla, el juzgador analiza, a ver, ya está la excepción, sí, pago sin comprobación, sí, ok. El arrendador, ya dijimos, tenía la obligación de requerir antes de que venciera el cuarto mes. Mi primer mes es enero, segundo, febrero, tercero, marzo, cuarto, abril, ¿qué fecha? 3 de abril, exactamente. La demanda se presentó el 10 de junio. ¿Operó la presunción de pago? No. No requirió el arrendador antes de que venciera el cuarto mes. Por eso dije, primer mes, enero. Segundo, febrero. Tercero, marzo. Cuarto, abril, ¿qué día? 3. La demanda se presentó el 10 de junio. ¿Transcurrieron más de 4 meses sin requerimiento? Sí, ¿verdad? ¿Operó la presunción de pago? Sí. Esta presunción, la Corte ya dijo, no opera nada más por esos 4 meses. Opera por todo el tiempo superior y se interrumpe hasta que se hace el requerimiento. Aquí se entiende que el requerimiento se hace con la presentación de la demanda. La regla general es con el emplazamiento, ¿verdad? Yo interpelo. ¿Por qué no se estima así? ¿Cómo sé que entre que las cargas del juzgado, que el inquilino no lo localizo, pueden transcurrir 2 o más meses? Por eso con la presentación de la demanda se considera interrumpido el término de la prescripción, de la presunción, exactamente. Pero ya operó. Al menos la rescisión va a proceder. No, ¿verdad? No puede proceder porque no hay mora. La presunción destruyó la mora. En el pago de rentas tampoco van a proceder todas las que demandó, porque el 10 de junio incluso ya había transcurrido el vencimiento de ese mes, ¿sí o no? Entonces se le deberá condenar al pago de las rentas a partir de julio y hasta la fecha en que se dicte la sentencia definitiva. ¿Por qué no hasta la desocupación y entrega del inmueble? Porque no somos agencia de cobro del arrendador. Y si no hay rescisión, la labor del juzgador termina con la sentencia. Eso no quiere decir que el arrendador ya no puede ir a cobrar en otro juicio destacado las rentas que se sigan causando.
Pero en este juicio será de agosto a la fecha en que se dicte la sentencia. Mismo supuesto, rentas, el contrato se celebra en enero, diciembre, días de pago 1 a 3 de cada mes. La demanda se presenta el día 3 de abril. Se opone la excepción de presunción de pago, primer requisito para que el juez pueda examinar. Pago sin comprobación, nunca dijo que había hecho pagos y que los acreditaría de X o Y manera, simplemente dice, pagué y no me dio recibos. Segundo requisito, que tenemos palomeado en nuestra excepción, voy a analizar si hubo el requerimiento antes de que venza el cuarto mes. Primer mes, enero. Segundo mes, tercero, cuarto, ¿qué día? 3. Lo metí el 3. ¿Hay presunción? No, ¿verdad? Porque fue antes de que venciera, rayita. Si le hubiera presentado el día 4, ¿hay presunción? Sí, ¿verdad? Bueno, pues ese es el tema más álgido, creo que existe hoy en día y que tenemos la duda. Espero poder haber coadyuvado en algo a aclarar algunas de esas dudas.